Soy Sergio Contreras Perugache, periodista migrante en Argentina, y hoy vamos a conversar un poco sobre la teoría de la dependencia del señor economista brasilero Teotonio dos Santos. Para ello tenemos a dos compañeros, Alexander Angulo Ordóñez de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, estudiante de Sociología, y al compañero doctor en Ciencias Sociales, Gilberto Leal Roncancio. Así que vamos a charlar un poco sobre ¿de qué manera ustedes ven que el subdesarrollo de las naciones del sur global tiene una relación cercana con la industrialización y la prosperidad de los países centrales? Bueno, según la teoría neomarxista del doctor Teotonio en sus tomos, eh, hay una conexión directa en lo que tiene que ver con la industrialización y el desarrollo de los países, como lo decía, los países desarrollados con respecto a los países subdesarrollados. En la década del 60 podemos observar que Suramérica, sobre todo, por ejemplo, en este caso Argentina, Paraguay, el Cono Sur, eh, han dependido económicamente, científicamente, de las economías globalizadas, sobre todo de Estados Unidos, en materia quizás de alimentación, en materia de conocimiento, inclusive en materia de educación y ciencia ha dependido muchísimo. No sé qué opina pues Giovanni, que es experto en ciencias sociales, nos puede ilustrar un poco mejor. Esa relación, compañero Sí, Giovanni, que puede haber entre el desarrollo de unos frente al subdesarrollo de otros. no, perfecto. Yo lo que podría decir al respecto es que el desarrollo tecnológico de lo que la escuela de la CEPAL en los 60, 70, de la mano de Raúl Prebisch, este economista argentino, propuso es que a medida que los países del centro van desarrollándose en términos industriales y tecnológicos, a la par se va generando el subdesarrollo de los países que estamos en la periferia. Y eso es lo que genera un estado de dependencia en términos de carácter económico, en tanto que nos posiciona dentro de un lugar de economías en crecimiento, en desarrollo, en relación a esos centros que manejan una economía más industrializada, que manejan la producción de bienes y servicios a nivel interno de manera fuerte y fluida, que tienen un Estado fuerte, un Estado interventor que posibilite esas dinámicas y esa producción local. Y eso, a medida que ellos van creciendo y avanzando, yo creería que en esa medida va también nosotros los países subdesarrollados a la par generando y como profundizándose el desarrollo si no logramos ciertas condiciones que permita que salgamos de esta condición de subdesarrollo, que bueno, si podemos hablar de algunas condiciones es tener un Estado fuerte, un Estado interventor, por ejemplo, que podamos tener una economía interna fuerte, una industrialización local fuerte. Una moneda que nos aglutine, una economía que aglutine la región. Claro. Para salir de esa teoría de la dependencia en este Estado americano. Exacto. Sobre todo en la parte del Cono Sur. Que manejemos la premisa de tener un proceso de industrialización local fuerte y una sustitución de exportaciones. De tal manera que todo lo que se produzca en el mercado interno local de los países sea para beneficio y que circule dentro del país y no depender de las otras economías ni de los bienes y servicios que nos pueden imponer esos centros de economía y de poder del valor global. agregado que venga de otros lados. De otros lados, sí, por supuesto. ¿Qué fenómeno político o fenómenos económicos globales creen ustedes generaron en estados de dependencia en los países subdesarrollados? Yo creo que según la teoría de la dependencia, según Teotonio, él narra mucho y se enfoca mucho sobre todo en su vida personal. Dice que después de la dictadura empezó a escribirse la tesis de las teorías de la dependencia con aquellos alumnos pensadores. Entonces yo creía que la guerra, la violencia acumulada en esos procesos sociales en la década del 60, al 70, fue un hecho fundamental o fue un fenómeno fundamental que afectó la economía para que nosotros quedáramos atrapados en esa dependencia global de los países que, valga la redundancia, hacen ese extractivismo a través de la guerra. Creo que para mí eso sería un hecho y un fenómeno político que quedó bastante marcado. Claro. Bueno, yo vería desde un plano más de concentración del poder económico, de concentración
de la industria, de la tecnología y de la posibilidad de producir a gran escala bienes y servicios, no solamente para economías locales, sino para el resto de, digamos, de los otros países. Es decir, a medida que estos países van creciendo en estos términos, van generando fenómenos de dependencia para aquellos países que no tenemos la misma infraestructura, por ejemplo, económica, ni tampoco tenemos la misma infraestructura industrial, ni mucho menos si no poseemos el conocimiento científico o tecnológico que nos permita generar nuestros propios bienes y nuestros propios productos. Entonces, a medida que eso se va concentrando en esos países del centro, mantengo la perspectiva cepalina del centro-periferia, eso nos va generando a nosotros dependencias si no tenemos en ese estado, vuelvo y repito, un estado fuerte, si no tenemos industria local, nacional, que produzca bienes y servicios para nosotros, y hoy en día que produzca tecnología. La tecnología hoy en día es uno de los rubros de nuestras sociedades que está generando mayor dependencia en el mundo y subdesarrollo para muchos países que estamos con economías que todavía somos primarias, de exportación de bienes primarios, que infortunadamente en nuestra Latinoamérica no ha podido salir de ese rubro económico. Seguimos siendo desde la década de los 60, 70 países exportadores de materia prima y no hemos podido desarrollar tecnología de punta. Y hoy en el contexto actual, los países del centro que manejan importantes desarrollos tecnológicos en el ámbito de la industria, inclusive ahí lo hilo con lo que vos dices, lo militar, por ejemplo, pero también hoy en día, por mencionar un ejemplo nada más, todo esto que se está pensando de ir a otros planetas, la conquista del espacio, esto de estos personajes que manejan esa concentración de tecnología aeroespacial, pensándose la vida en otros planetas, bueno, todo este tipo de tecnologías, eso está generando serios abismos en desarrollos y cosmovisiones del mundo y en desarrollos económicos y en desarrollo de nuestros países. Nos están colocando en un lugar supremamente abajo en términos de desarrollo tecnológico, porque nosotros no tenemos tecnología. Si nosotros nos ponemos a revisar la producción de tecnología en nuestros países americanos es poca. Nosotros somos, de alguna manera, armadores de piezas mecánicas o de autos, ensambladores, pero no somos creadores de tecnología, por ejemplo. He ahí un elemento que vale la pena resaltar en ese aspecto. Vos mencionabas fenómenos y en esa lógica de los fenómenos, ¿cuáles ustedes creen que han sido las implicaciones concretas que el modelo de la dependencia económica ha generado a algunos de los estados latinoamericanos? Yo creo que una de las implicaciones concretas en los estados latinoamericanos de dependencia es, a raíz de esos problemas de dependencia económica, a raíz de los problemas de dependencia militar, a raíz de los problemas que han hecho que esa Latinoamérica esté ahí atrapada, para mí un fenómeno que es bastante vital ahí es el tema de la migración y el refugio. O sea, si nosotros miramos, las personas cuando tienen que hacer esa movilidad humana, hay una implicación y genera un modelo de dependencia. Es una implicación muy del sujeto, porque el sujeto tiene que cambiar sus modelos de vida y ya no va a estar arraigado a un proceso industrializado. Un ejemplo, una persona entra a trabajar a una empresa y tiene un sustento económico, tiene un estilo de vida, tiene que, a través de esa guerra que fue puesta por la teoría de la dependencia en la época del 70, en las dictaduras del Cono Sur, o por tomar un ejemplo, en las guerras en Colombia, en los países limítrofes como Venezuela, Colombia, generó una movilidad humana, un desplazamiento, una movilidad, hay una implicación. Y esa implicación trae retrasos, porque las personas tienen que volver a meterse en el paradigma. Por ejemplo, aquí estamos en Argentina, 3 personas migrantes, un refugiado, que aunque no quizás directamente de la época del 60, en la teoría de Teotonio, pero sí afecta y hay una implicación muy fuerte, y para mí sería la migración y el refugio. Ha sido utilizada por los países capitalistas y globalizados para generar una dependencia. ¿Cuál dependencia? La dependencia de un documento, la dependencia de un mejor estilo de vida para poderme insertar en esta sociedad. La barrera idiomática se convierte en una dependencia, ¿sí? Entonces me parece que para mí esas serían las implicaciones. Bueno, para mí no lo vería tan
tan en esos términos. Yo el tema de la migración y todo esto de personas solicitantes de refugio lo vería más como una consecuencia de las implicaciones negativas de esa relación de dependencia. ¿En qué términos? En que todas estas personas que salen huyendo de sus países, ¿cuáles son una de las mayores motivaciones de la migración a nivel global? La falta de oportunidades de trabajo, la falta de oportunidades de ingreso a la educación, la falta de oportunidad de tener una vida en su país, ¿sí? Una vida tranquila, de tener una casa, de tener donde vivir, de vida digna, de tener posibilidad de ahorro, capacidad de ahorro, de tener movilidad económica, de tener dinero para la sustentación de su vida en las ciudades y en el campo. Entonces, yo lo vería más como un efecto, sin embargo, como una muestra más de cómo circula la pobreza en el mundo y específicamente movilizada, infortunadamente, por todas estas masivas movilizaciones y migraciones que hay en el mundo que van a engrosar las filas de la pobreza en los países. Por eso es que mucha gente de nuestro continente, de nuestra América, Suramérica y de Centroamérica, salen a mirar, los de Centroamérica salen a mirar a Estados Unidos en busca de trabajo, en busca de oportunidades laborales y de proyectos de vida. En nuestra parte de Sudamérica, por ejemplo, acá en Argentina muchos miran Europa. En el caso colombiano miramos Estados Unidos también, por ejemplo, o Europa también en algunos casos. Entonces, eso de mirar los países o los otros países, eso es un proceso de dependencia. Paternalismo dependiente. Claro, pero es una consecuencia. Es un resultado. Es una consecuencia de ese ejercicio de dependencia. Ahora bien, ¿cuál otra implicación genera además el subdesarrollo industrial y tecnológico también? La falta de oportunidad de trabajo, vuelvo aquí para reforzar esta idea, porque cuando estamos dependiendo del desarrollo tecnológico industrial de otros países, no estamos generando empleo, sino estamos generando subempleo o tercerizaciones. No hay autonomía laboral, no hay una autonomía laboral. No hay unas condiciones que permita una estabilidad laboral y económica dentro de la población de un país, sino todos desajustes, todo es impredecible y además, digamos, en el ámbito de lo laboral, pues todas las dinámicas se convierten en flexibilizaciones. No hay garantías para que vos puedas tener un trabajo que dure más de 6 meses o un año. Esas son implicaciones un poco más fácticas, más concretas, más cotidianas que a mi modo de ver, tiene que ver mucho con esta relación de dependencia en relación a estos países de centro, ¿no? Bueno, hay otras, pero también, por ejemplo, el Estado débil, que tengamos estados débiles, que no tengamos una institucionalidad fuerte, que esté siempre en juego la democracia, que la gente no tenga credibilidad a las instituciones. Todos esos desajustes también, que el Estado no tenga una intervención directa en las dinámicas del mercado, por ejemplo, también. Porque cuando vos dejas todo a las lógicas del mercado, a la libre competencia y al consumo desbordado, vos ahí no tienes control de nada. Y eso es a lo que se mueva, como se mueva el mercado y las dinámicas globales, y vos siempre vas a estar atrás, alcanzando una estabilidad cuando te mueves bajo esos estándares propios del mercado. Entonces, la debilidad y la falta de un Estado fuerte también es una consecuencia de esa dependencia. Se hablaba de industrialización, tecnología y los efectos que genera esa dependencia económica en esa lógica, ¿no? En términos de ciencia, ¿cómo veríamos el desarrollo del conocimiento científico en las actividades económicas como elemento central del proceso productivo y de la dinámica de acumulación? Es que miren, la misma palabra, la pregunta lo está diciendo, conocimiento científico. Latinoamérica ha carecido de conocimiento científico. Tomemos un ejemplo del Cono Sur, la industrialización de los ferrocarriles de Paraguay con respecto a Colombia. Fueron los únicos dos países que tuvieron ferrocarriles que quisieron tener un conocimiento científico. Vienen las guerras, nuevamente, vienen las dictaduras, frenan ese desarrollo del conocimiento científico, queda todo centralizado. Los procesos de industrialización se sesgan. Entonces, ahí no hay una economía propia porque yo no tengo materia o herramientas de conocimiento científico. Y eso aplica en todos los ámbitos. Aplica en la agricultura porque entonces la mano de obra en el campo no va a ser industrializada. No voy a tener tractores, no voy a tener maquinarias agrícolas. Y por eso vemos que en Latinoamérica hay unos países
que en la parte rural la teoría de la dependencia y el subdesarrollo se ven demasiado reflejados, porque no hay una industrialización. Caso, por ejemplo, tomamos otra vez dos ejemplos, Colombia, los estándares de los campesinos para tener una maquinaria agrícola, un tractor, es casi que irrisorio. Si nos venimos a Argentina, donde esa teoría de dependencia o después de esos golpes de Estado de dictadura, las democracias, como lo decía Giovanni, quedaron más sólidas, porque acá hay una democracia un poco más sólida, entonces usted ve un campo desarrollado, comparado con el campo colombiano que es subdesarrollado Y un totalmente. Estado un poco más interventor, de alguna manera. Y un ¿no? Estado más interventor. Sí. Ahora, si nos vamos al punto de vista de la educación, el conocimiento científico, pues usted ve que acá tenemos en Argentina, pues universidades públicas, gratuitas y de calidad, donde los estudiantes pueden acceder a herramientas tecnológicas y entonces el desarrollo tecnológico va a quedar impregnado en esa educación y no va a depender, ¿sí? En cambio, si volvemos a tomar el ejemplo de Colombia, no hay una educación porque no hay una inyección de un conocimiento tecnológico. Y si no hay un conocimiento científico y tecnológico, yo no puedo tener una educación que sea soberana. Ni Va a autónoma, depender. ni autónoma, sino siempre dependiente. Siempre dependiendo. dependiente. El caso del ICFES. Sí. El caso del ICFES en Colombia. Nosotros adoptamos en Colombia un Instituto Colombiano de Fomento a la Educación. El ICFES fue adoptado de Europa. El modelo de estudiantil de Colombia se ha adoptado de Europa. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos nuestro propio conocimiento científico. Entonces ahí vamos a quedar impregnados en la teoría de la dependencia. Claro. No, coincido y por ahí lo que podría yo agregar es que el desarrollo científico es importante para generar autonomía, para generar nuestras propias formas de producción, nuestras propias tecnologías, nuestras propias herramientas, nuestra propia infraestructura, nuestra propia tecnología para armar caminos. Además, pensada en las necesidades propias. Propias de las necesidades de una población. Y eso permite que un país sea fuerte y que tenga unas posibilidades de autonomía y de desarrollo propio, sin depender de otros, de un tercero o de estos países de centro, ¿sí? Que manejan estos monopolios económicos y tecnológicos. Entonces, es importante, y no solamente en términos de científicos o tecnológicos, sino inclusive con el conocimiento de qué somos, de entendernos nosotros también como país, de las cosmovisiones de país, de las formas de hacer política, de las formas de relacionarnos con nuestras gentes, de poder entendernos desde una lógica de la diversidad cultural, por ejemplo, y no desde una homogeneidad social. De lo plurinacional. De lo plurinacional, de que somos países diversos, mega diversos. Es decir, esos desarrollos tecnológicos también permiten esas construcciones culturales de identidad, ¿sí? Que fortalecen el país, la estructura cultural, pero también fortalecen la posibilidad de poder ser independientes, de entendernos qué somos, en qué lugar estamos nosotros, cuál es nuestra riqueza, no solamente tecnológica y científica, sino también cultural. Claro. Quiero llevarlo a ese plano como un agregado más, si me lo permiten, como para entender que aquí la apuesta es que, como lo hablábamos quizás en un encuentro anterior, esto de la teoría del derrame, de que a medida que los países del centro iban desarrollándose y que ellos iban a la par del desarrollo, iban también desarrollándose nosotros, los países de periferia, es mentira. Eso no surgió. No surge. Y por eso, o sea, no pasó. Y por eso, Teotonio, Dos Santos, entre otros que son neomarxistas, sí, ellos proponen una mirada no desde el centro, sino desde la periferia. Y eso genera una visión distinta. Por eso es neomarxista, donde el actor del cambio no es solamente el trabajador, como lo decían del pensamiento marxista ortodoxo, que la revolución se logra a través del fortalecimiento del proletariado, no exclusivamente. Porque Teotonio, como neomarxista, dice no, esto hay que verlo desde la óptica de la periferia, y la óptica de la periferia integra no solamente trabajadores, sino un conjunto de la diversidad y de la pluralidad de gentes que vivimos en nuestras sociedades, ¿sí? Entonces eso supone, la mirada de la periferia supone la integración de otros actores que permita entendernos a nosotros como país y que permita, ojalá por ese camino, un desarrollo tecnológico, el desarrollo de infraestructura, de tecnología, que nos permita generar autonomía y tener un Estado fuerte y tener posibilidades de poder salir del subdesarrollo y insertarnos a las lógicas globales desde nuestras propias lógicas también. Bueno, un poco de Teotonio Dos Santos, economista brasilero, sobre la economía y su dependencia o la dependencia, que en tanto economía han creado
los países centrales para con este lado del planeta. Con el compañero Alexander Ordóñez, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, y el compañero doctor Giovanni Leal Roncancio, migrantes en Argentina.